Thank you so much. Muchas So gracias. before we get Antes de started, empezar, we have a setup that tenemos una práctica que hacemos. Estando en un webinar de CIVAL. Iniciamos primero con el conocimiento de trabajo y la tierra para asentar este espacio y vamos a empezar con eso y después hablo sobre intro que es este Shift y Wins y Civil y después seguiremos con el trabajo importante. El Centro for Innovation and Work Organization CIWU reconoce y honra que Rutgers University se ubica en las tierras ancestrales de los pueblos, comunidades y nación Munsee Lenape, que siguen vivos y siendo soberanos. Rutgers se encuentra en el territorio tradicional de los Lenape llamado Lenapoheking. También reconocemos y afirmamos a los muchos y diversos pueblos latinoamericanos indígenas que llaman hogar a esta región en el pasado, el presente y el futuro. A reconocer en qué tierras estamos en CAIWO, buscamos mostrar nuestro respeto por los regalos y sacrificios de nuestras hermanas y hermanas indígenas y creemos que este es un paso hacia corregir las historias y prácticas que borran la historia y cultura de los pueblos indígenas y impedir honrar la vida. También reconocemos el legado de personas robadas y trabajo extraído que sigue dañando a las personas negras, morenas e inmigrantes de todo el mundo. Con estos pensamientos en el corazón y en la mente, seguimos buscando conocimientos sobre las formas en que podamos honrar y dar testimonio para plantear quiénes son, sostienen con sus hombros y de la tierra sobre la que estamos. Las raíces de la Fundación NUNAPE y la y se establece con esa nación. Estamos aquí para ofrecer estos recursos y para platicar un poco sobre lo que la justicia de las tierras están haciendo en esta área. Si son personas que están nuevas o primera vez en este espacio, les damos la bienvenida. Pasa al siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Una disculpa, mi computadora se congeló. Una disculpa. Aquí está, perfecto. Entonces, el centro de Sewell se basa en Rutgers, en la relación laboral, y nuestro trabajo es fortalecer las redes y crear un espacio para los líderes para que se contacten y trabajen entre ellos y mover el movimiento hacia justicia de género. Mucho de este trabajo es hacer comunicación entre ellos, compartir conocimiento entre ellos y creemos que mujeres y personas de color no binarias tienen muchas de las respuestas que pueden mover el movimiento hacia el frente y nuestro trabajo aquí es apoyar su liderazgo y así puedan obtener el apoyo y la capacidad para poder seguir adelante eh, para el tiempo continuo. Tenemos alrededor de 2,000 líderes dentro de nuestra red. Y aunque una persona salga de una organización, se mueva del movimiento, está haciendo otro tipo de trabajo, nosotros tenemos en relación con esos líderes y creamos y fortalecemos este ecosistema con ellos en mente. Con parte de esto es este programa que mantiene a estas personas en Shibboleth. Este programa se llama SHIFT, el programa Seeding Holistic Innovation for Transformation.
ofrecen a través de este trabajo espacios, recursos y apoyo a líderes quien tienen interés en guiar las soluciones de sus ideas en realidad. Tenemos capacidad y trabajo y apoyo individual para ellos, dependiendo de lo que sea, les requiere y necesiten. Esta es la serie Wind y es la culminación de este último año de Seawall. Y es un honor cerrar esta serie Winds con el Senior Fellow Andrés Solís. Ángeles no solo ha estado trabajando en este proyecto, en este proyecto Seawall, pero también está guiando el programa, específicamente el programa Shift, y proveniendo mentoría, guía, facilitación, currículum, apoyo al currículum, educación, un montón de tipos de apoyos al cohorte de becarios de este año y han sido responsables para guiarlos y formarles. Ángeles, desde mi corazón completo, les, no hubiera pasado sin tu inteligencia, brillantez y estrategia. Te quiero agradecer y quisiéramos celebrar que no se culmina en este último año, está en progreso, ¿verdad? Y hay informaciones nuevas desde de esta misma mañana. Entonces es un progreso y el trabajo continúa. Si nos vamos otra vez a una diapositiva anterior, por favor, antes de hacer las introducciones de Ángeles, quería tener unas estrategias de acuerdos del grupo. Habla a la velocidad de la interpretación. Tenemos interpretación de español a inglés, a inglés a español. Y Ángeles dice, levanten la mano, por favor comenten, hagan preguntas, mándenlo en el chat si quieren alguna pregunta. Queremos que sea interactivo esta presentación. Así que quisiera yo presentar a la becaria Ángeles Solís. Es directora de la iniciativa de impacto e innovación en el Action Lab. Anteriormente en Make the Road New York, Ángeles ayudó a cofundar la Fund Excluded Workers Coalition y lideró a grandes escalas para lograr la aprobación de un fondo de ayuda de 2.1 mil millones para trabajadores indocumentados. Durante la última década, Ángeles ha encabezado campañas para mejorar las condiciones de trabajo de bodegas de Amazon, fábricas de ropa, campus, restaurantes y más. Ángeles tiene raíces en Albuquerque y en toda la costa oeste. Viene de una familia grande, le encanta andar en bici y la ciudad de Nueva York, las cumbias y las sopapillas. También Ángeles está detrás de algo precioso, con la idea de trabajadores, de una manera increíble que tenía música maravillosa, etcétera. Y claro que queremos también presentar a Charmen. Charmen se encuentra en Massachusetts, en el oeste, donde ha participado en pedagogía crítica y organización dirigida por la base como capacitadores con UMass Amherst Alliance and Community Transformation y campañas de organización laboral. UACT trabaja para fortalecer facilitadores y alianzas de coeducación con organizaciones de base con el fin de construir la capacidad organizativa relacional y concreta que necesitamos en los espacios de movimiento.
Char es de origen del sur de California y llama ahora a su hogar donde quiera que esté su gente. Sin más, Ángeles, Char, pueden empezar. ¿Quieren continuar? Les voy a organizar las diapositivas para ahora. Estoy muy emocionada de ver todos los nombres que están aquí. Si hay una colección que no se vea bien, por favor avísenme. Estoy en una montaña en México donde hay un retiro y el traer mucha energía hacia la llamada de hoy es importante. Gracias, Mary Grace, por la intro. Gracias por la organización, Mary Kate, Mary Grace, todo el equipo para estos webinarios tan maravillosos. Nuestro objetivo del día de hoy es platicar un poco sobre como entrenadores y crear interpretación de los consorcios, las redes de entrenamiento que dijeron desde el inicio que tienen que aumentar la escala, el paso y todavía mantener la calidad a través del país. Y tenemos que llegar al momento que se requiere en estos momentos. Próxima diapositiva, por favor. Antes me encantaría saber, personas que están en su computadora o su teléfono, pongan sus pronombres, de dónde vienen sus nombres entreguen y envíen compartan con nosotros cuáles son los entrenadores que más les llamó la atención, creamos algún sindicato, etcétera. Y pongan el nombre de las personas que les dieron el interés o el conocimiento o algo así. Yo puedo decir Ángeles Solís, estoy de Morelos, México, mi pronombre es ella y tenía 19 años cuando fui a primer USAS en esa conferencia, ¿se acuerdan de USAS? Con un megáfono estaba yo presente y estaba trabajando con los sindicatos de médicos de California. Char, Mary Grace, por favor pongan su información en el chat. Ujú. Estás compartiendo lo de Ferry. Selfie, maravilloso. Edric Scott, mucha gente, sí. Sí, perfecto, maravilloso. Gracias, Shri. Así que continúen con esta energía y pongan más de sus chats. Vamos a la siguiente diapositiva. Quisiera decir un recordatorio de la beca. Fue una organización increíble. Su liderazgo fue fundamental, no nada más para mí, sino para el programa. Esta beca inició en la segunda etapa de Trump, así que como saben ustedes, ciertos programas, ciertas ideas y ambiciones, cómo van a ir, y de repente hay sorpresas, ¿verdad? Experimentos. Nos quitaron programas, hubo muchos cambios y tuvimos que adaptarnos pensando sobre el liderazgo somático, cómo el currículum y el entrenamiento podría ser de manera colectiva. Y después hubo un momento en donde tuvimos que movilizar a escala y en días, en minutos, ¿verdad? En Nueva York o en la frontera donde los ataques estaban llegando. Así que nos quedamos pensando, si tuviéramos que traer a 5 entrenadores en el mismo cuarto o enviarlos a lugares donde donde necesitan o donde se les requiera sus conocimientos, ¿cómo podríamos hacerlo y cómo lo podríamos enviar de una manera rápida para poder llegar en el momento? Y pues, se le preguntaba a los diferentes grupos, yo puedo 5, yo puedo 10, yo puedo 20. La realidad es que necesitamos más y más y más. Yo conozco 5, pero no sé cuánto, no sé dónde están los entrenamientos, pero sí. Entonces, ahí es cuando empezamos a pensar dónde van a poner una hoja de cálculo, dónde está el documento Google. Hay que usar unas herramientas y empezamos con
con estas papelitos de estas hojas amarillas y así. Y quería preguntar en la presentación que yo los quiero mantener despiertes y si me gustaría escuchar fuera de mute tres respuestas o también en el chat, ¿qué les enseñó en este año que no estaban esperando? ¿Alguien quiere ir primero? ¿Qué te enseñó este año que no esperabas? Sí, lo que iba a decir, algo nuevo que quisiera yo enfatizar, algo que no iba a esperar o no esperé, era aprender de educación popular. Si la estructura no permite diálogo, no cambia, ¿no? Entonces teníamos bastantes preguntas, estamos creando espacios donde cada persona está participando de una manera que les va bien, se conectan y, y este proyecto estaba yo reflexionando sobre la llamada para fortalecer. Sí, entonces tengo mucha emoción. Ok, Felicia. El progreso se puede crear rápidamente. Necesitamos otro nivel de organización que nunca hemos tenido, ¿verdad? Están cambiando todos los sistemas que habíamos pensado que estamos discutiendo y peleando por décadas. Creo que escuché este punto. Ah, Trump ha hecho en un año lo que Putin hizo en 10. Y a la vez tenemos cuatro veces más de organización y de respuesta que hace años. La persona que es experto en autoritarismo, eh, entonces esa es nuestra realidad. Y tenemos los aprendizajes por Sewell y todas las reacciones que ustedes hayan tenido, por favor, es bienvenido. Próxima diapositiva, por favor. Perfecto, entonces esta es la visión. La visión es evaluar el interés y la capacidad para participar en una base de datos segura y viva que concerte comunidades y capacitadores y grupos de construcción de base con campañas críticas, capacitaciones masivas y recursos y oportunidades de movilización masiva. Este, Idealmente, eso sería una ayuda para campañas importantes como Make Day Strong, Affordability Agenda y muchos otros. Y también tenemos muchas conversaciones uno a uno para reflexionar sobre los beneficios y tensiones, necesidades que podría atender un ecosistema o recursos de capacitación más amplio. Próxima diapositiva, por favor. Sí, entonces solo voy a compartir un poco sobre lo que estábamos haciendo durante la fase de movilización y esto no lo hemos modernizado, eh, pero teníamos conversaciones uno a uno y esto no representa todas las organizaciones ni los entrenamientos que, o reflexiones, ¿verdad? Pero es una metodología que cómo van los individuos organizando la seguridad. Entonces teníamos 28 conversaciones uno a uno, encuestas completadas y 62 puntos de contacto y este progreso de conversaciones que tuvimos, pero pueden compartir la reflexión y, y se representa de entrenadores, las regiones, cómo se preguntó la encuesta. Aquí están algunas de las organizaciones eh, con las que hemos trabajado de manera colectiva y algunos de los idiomas que se representaron hasta ahora. Próxima diapositiva.
Y sí, aquí hay unas personas que estamos a punto de platicar con ellos y solo quería nombrar y visualizarles. eh, sí, la próxima diapositiva. Entonces, esto es para las personas. Entonces, es una representación eh, donde están los uno y unos y las conversaciones y las organizaciones, el centro de organizaciones con los educativos, los movimientos de educación y los grupos y continuaremos a expandir esta información y estas encuestas y un poquito más sobre las preguntas que se han preguntado, eh, teniendo un punto de vista geográfico, alcance, idiomas, datos demográficos, número de capacitadores, comunidades que se que se trabajaron y cómo estamos hablando sobre información de tipos de capacitación y áreas de experiencia. Y a veces no se está hablando cuando estamos hablando en la encuesta, cuáles son las reflexiones y el tener el uno a uno es súper importante para reflexionar sobre esto. Gracias, Shai. Aprendimos muchísimo. Gracias, Charles, y aprendimos mucho. En ese tiempo era el mismo tiempo que estábamos movilizando y teníamos organizaciones de capacitación, capacitadores, capacitadores. Una de las preguntas que se nos preguntó en este proceso fue cómo se ve la capacitación a escala, cuáles las posibilidades, los retos, dado el momento de vigilancia federal. eh, ¿Cómo podemos hacer esto en escala masiva en respuesta a esto? Una de estas fue, para mí, la formación masiva consiste principalmente en capacitar a las personas sobre cómo formar a otras personas, incluso si esto implica aceptar que no lo harán tan bien como uno mismo. La verdadera medida no es cuántas personas pasan por una formación, sino cuántas pueden regresar a su lugar de trabajo o comunidad y transmitir realmente la política y las habilidades en un lenguaje sencillo en lugar de limitarse a decirles a los demás deberían asistir a este programa. Esta es la cita de Joe. La siguiente, como no vamos a cubrir todos los datos, eh, para hoy, el tiempo que tenemos, vamos a compartir los aprendizajes clave. Si alguien quiere saber otro tipo de datos, pueden poner en el chat y lo podemos compartir en otro tiempo. Estos son los principales aprendizajes, dónde están los capacitadores, que pueden seguir desarrollando los capacitadores, dónde debe ser dirigida esa capacitación, estructura, etcétera. Un par de piezas aquí, unos temas que emergieron. Muchos de los capacitadores están participando nacional y regionalmente, pero aún mantienen un arraigamiento profundo con sus comunidades, contexto. Hay una repetición. De énfasis en capacitaciones y aprendizajes de capacitadores de su propia región, el sur, sureste, suroeste. Alta prioridad en el apoyo a la capacitación de movimientos. Hay una prioridad alta en capacitación en los estados de lucha política, donde tenemos estos ataques corporativos, militarización, vigilancia de ICE y estos, en estos distritos electorales. ¿Qué palabra estoy tratando de usar? ¿Cómo podemos luchar en ese contexto de estos ataques de billonarios y el gobierno? En cuanto a narrativa, los triunfos en varias campañas fue cuando se tenía el marco de accesibilidad. Esto ayudó a que triunfe
Lo ven eso en las elecciones de alcalde de Nueva York, que se puso en el marco de accesibilidad. Ahí hay algunos puntos más. Podemos seguir avanzando. En cuanto a prioridades claves, fue ah, en lugares especialmente que no son espacios tradicionalmente de sindicatos. Fue inmigración, ataques de corporaciones y billonarios, organización de juventud, eh, proteger leyes de ciudad santuario y mucho más. En general, todos los capacitadores reconocieron la necesidad por un horizonte más amplio de una democracia más fuerte, anti-autoritaria y una campaña autoritaria, anti-autoritaria y una capacitación masiva en defensa electoral. Nos estamos dando cuenta que estamos moviéndonos a una autocracia, de una autocracia electoral a una autocracia total y tenemos una oportunidad para proteger la democracia que aún tenemos. ¿Alguien quiere leer la segunda frase? ¿Alguien si quiere leer la segunda oración en la pantalla? La gente está interesada en estos destellos de militancia y promesas de construir desarrollo. Am, la capacidad a largo plazo bajo estas condiciones de autocracia, crisis de accesibilidad, impactos climáticos. ¿Cómo podemos construir eso? ¿Cómo podemos ayudar a los vecinos a ayudar a sus vecinos? ¿Cómo podemos construir, desarrollar esta capacidad con los problemas que tenemos? Ese fue un tema que resaltó en toda nuestra conversación. Y también hay brechas. Vamos a cubrir un par de brechas que discutimos. A esto me refiero a la escala de la capacitación, no el contenido, no el currículum, sino el sistema, el ecosistema de capacitadores. Primero, la estrategia aún falta, no está adecuada. En el 2025 tuvimos un informe de unas entrevistas de organizadores, directores ejecutivos, directores de organizaciones de base del país. 90% de estos organizadores, sindicatos, organizaciones cívicas, organizaciones de base, sintieron que la derecha no tenía una estrategia para ganar, mientras que veían a la derecha radical anclarse en pilares de la sociedad, poder político, poder de narrativa, tenían un plan estratégico para asegurar las plazas en el gobierno local, regional, federal, estatal, federal. Y que esa falta de la izquierda de tener esa estructura se veía en la falta de capacitación de entrenar a las personas. Si alguien quiere leer lo que está en la pantalla, les agradecería. Si es que hay algo que les llama la atención, les llama a leerlo. Apoyo continuo de entrenamiento para la gente para que implemente los aprendizajes de la resistencia civil y no cooperación. Una coordinación más amplia nos mueve las piezas sobre la resistencia cívica y no cooperación demanda. Popularizando las demandas, ¿cómo podemos críticamente participar como instituciones para entender los muchos modelos para hacer este llamado? Gracias, Felicia. Creo que tenemos un cambio. Vemos estas colaboraciones generales, campañas de trabajadores sobre billonarios, gente organizándose.
huelgas en escuelas, campamentos de capacitación que tienen un mensaje unificante que se puede adaptar localmente. Este es el trabajo que dice esta brecha. Se está trabajando por unos organizadores increíbles. La siguiente de Jennifer Tisla, la brecha más grande, radica en vincular los esfuerzos de movilización con la construcción de poder a largo plazo. Los organizadores deben ser capacitados sobre cómo mantener relaciones con los líderes a lo largo de los ciclos de campaña o durante movimientos de disrupción. En nuestra casa política, los capacitadores se nos llaman. 750 personas vinieron a un bootcamp de Tennessee. Muchos de los capacitadores son de Tennessee. ¿Cuál es la conexión para que esas personas capacitadas estén activas en sus casas políticas? Cuando empezamos este proyecto, Sarah Durham de AFL había recientemente organizado un programa de aprendizaje, apprenticeship, en Mississippi, Alabama. Habían como 30 o 13 o 30 plazas. No eran 100. No había capacidad para eso. Pero 400 personas aplicaron a esas plazas. Porque había esa disponibilidad, disposición de aprender. ¿Cómo se vería para las bases de datos, apoyar un programa? Sí, gracias, Cherie. Lo mismo con Will Empower. Marco tenía una cita importante aquí. ¿Cómo movemos nuestra narrativa pasando los 30 años de movimiento de trabajo? ¿Cómo se ve cuando vemos en un contexto constantemente luchando por los bienes públicos, educación, seguridad? Ya pasamos el momento que podemos esperar que las cosas que queremos que estén seguras. Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestra narrativa? ¿Cómo movemos el movimiento de trabajo pasando esta barrera? Por ejemplo, con Minnesota, Labor, Truth and Freedom, cuando los trabajadores respondieron a esta movilización masiva, ¿cómo reaccionamos a esto? La pregunta es, ¿quién tiene ese trabajo? ¿Quién tiene que hacer esto? Todos tenemos trabajos de tiempo completo, estamos ocupados. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo podemos hacer esto de la mejor manera? No estamos haciendo nada nuevo, pero es claro, existen coordinaciones en algunos lugares, pero no están bien apoyadas. La efectividad de las tácticas, cómo resaltamos las lecciones, recursos, conexiones. La siguiente. ¿Me pueden enviar algunos emojis para ver cómo están sintiéndose las personas? Digo, ¿no? Ok, una pregunta es, ¿quiénes son las personas que están siendo organizadas, capacitadas y bajo qué condiciones? Continuando con las brechas. ¿Para quién está diseñada esta capacitación? Estamos pensando en movilizaciones masivas, capacitaciones masivas. ¿Cómo podemos mantener la cultura bilingüe, competencias culturales? La persona que dijo esto puede leerlo en voz alta, ¿sí? Estrategia y diseño en el idioma local y centradas culturalmente.
A menudo la capacitación para organizadores se traduce del inglés, así como de un contexto cultural anglocéntrico, que significa un exceso y desvirtúa la realidad de aquellas personas con las que organizamos. La visión panorámica es que en general necesitamos crear una infraestructura de capacitación que ponga en el centro a la comunidad a la que buscamos servir en lugar de traducir materiales de capacitación y sus supuestos inherentes. A partir de una plantilla anglocéntrica, debemos crear capacitaciones que surjan de la realidad y las necesidades de la comunidad, así como de sus anclajes culturales y sus idiomas. Necesitamos cuestionar los marcos de capacitación, especialmente en la organización sindical y laboral, para que reflejen la experiencia vivida por aquellas personas con las que estamos organizando. Gracias, gracias. Esto resuena mucho con este marco de capacitación, centrando realidades, idiomas. Quizá hay una razón por la cual no hayamos escalado esto a mayor escala. Gracias, gracias por esto. Una de las otras brechas son es la escasez de recursos. Constantemente decimos necesitamos recursos, no tenemos recursos, pero hay abundancia de recursos en nuestra comunidad. Pero para hacer esto en escala mayor tenemos que tener más. Aquí Joe tiene una cita y voy a dejar a las personas que los lean. Tras conversar con otros capacitadores, no estoy seguro de que exista una única brecha constante. Sin embargo, sí creo que existe una brecha persistente en nuestra capacidad como movimiento para decidir qué enfoque vamos a adoptar. ¿Vamos a profundizar o vamos a ampliar el alcance? ¿Y por qué? Pero luego comprometernos realmente con la decisión. En cambio, solemos profundizar muy bien el trabajo y luego decimos no estamos llegando lo suficiente a la suficiente gente y hagamos lo mismo, pero multiplicarlo por 10. ¿Quién se siente que esto le ha pasado? Bien, la siguiente. Entonces, ¿cómo es que llegamos a un modelo que podemos hacer esto a una escala más grande? También tenemos ejemplos para compartir cómo se está funcionando Share. Sí, voy a reenfatizar en cuanto a las reflexiones de la cita que ya escuchamos de Joe. Es sobre los recursos. Necesitamos a alguien que tenga el rol, que vea estos espacios, de cómo estamos llegando a mayor escala. El tema de recalcar nuestra intención central, que es profundizar en lo local, pero también conectar con otros lugares a mayor escala. En una de mis conversaciones es como un juego de reconocer un juego, proveer las herramientas para una infraestructura de capacitación donde organizaciones, miembros, gente se ven en, en diferentes sectores. Como se mencionó, esta es una organización estratégica. Estamos viendo en Minnesota. En conversaciones ayer hablé con mi Sion. Me gustó lo que dijo. Sabemos cómo hablar con nuestros vecinos de lo que está pasando ahora. Estamos capacitando a personas para que puedan hablar con sus vecinos de lo que está pasando ahora. ¿Cómo reforzamos? ¿Cómo podemos reforzar lo que ya sabemos? ¿Cuál es el potencial para de esta base de datos de capacitación para proveer una estructura para esta visión? Un apoyo de capacitación más allá de un consorcio, más allá de un espacio, de ir a una reunión. ¿Cómo podemos usar eso como una herramienta para cultivar estas relaciones? ¿Cómo estamos conectándonos más allá del espacio de capacitación?
También estoy pensando en las conversaciones donde las personas preguntaban cómo se pueden conectar con redes nacionales, bases de datos y tenemos un compromiso con estos talleres porque hay una razón, porque hay una brecha en cuanto a recursos. Y esta pregunta, ¿cómo podemos coordinar esto hacia una estrategia unificada, más amplia y más correcta para poder ganar? Veo unas preguntas en el chat de Sherry. ¿Cómo podemos continuar cambiando, transformando o iterando cuando traemos nuevas personas y cuáles son las dinámicas? Sí, una de las cosas difíciles es la parte intergeneracional. Si tenemos estas capacitaciones, necesitamos una única dirección, traer a las personas, capacitarlas. ¿Qué pasa cuando tenemos más masa, pero eso debe cambiar culturalmente, pero también está la experiencia de las personas más jóvenes, cómo están pensando y cómo impacta y cambia lo que estamos haciendo? Me preocupa porque las personas jóvenes tienen sus ideas y nosotros decimos, así no es como lo haces, así que así no es como se hace. Hay muchas cosas que están cambiando y me pregunto, ¿cómo podemos enfocarnos a mejorar nuestra estrategia y también traer a personas de una manera que informe el proceso? Sí, gracias, Cherry. Sí, en cuanto al contexto de la juventud, ¿cómo continuamos desarrollando las capacidades de las personas cuando van a la educación de 4 años, de educación postsecundaria? No podemos capacitar a las personas para responder solamente en una dirección, sino algo básico de cómo poder capacitar a personas para que hablen con otras personas. En la siguiente diapositiva, en cuanto a recursos, ¿qué quieren las personas de la red? Vemos ahora con el aumento de ataques al trabajo que los movimientos están haciendo, hay interés en seguridad y protocolos de seguridad. Preguntamos, ¿qué quieren para que esta red sea segura? Y las personas decían, no sé, y esperemos que alguien sepa. Eso es lo que resaltó para mí. Evaluación, programas de capacitación de capacitadores y otras secciones, capacidad de entrenamiento en idiomas específicos, mentoría, co-capacitación, experiencia en sectores específicos. Quizá las personas que están escuchando algo les resalta. Si alguien tiene historias de cómo se ve eso, cada uno de estos, pero ¿cómo conectamos todo esto? La siguiente, esta cita es importante. ¿Alguien quiere leerla? Muy bien, sí, yo. En un grupo de desarrollo de liderazgo, alguien dijo, alguien debe ir a todos los miembros, a las organizaciones de todos los miembros, mapear estas capacitaciones para ver qué existe. Mi reacción fue, esa es buena idea. Ayudaría a quien lo haga, pero yo no puedo hacerlo. Tengo un trabajo a tiempo completo. Entonces, el primer paso es probablemente ver qué
ya existe, pero luego tenemos que traer a personas que piensan profundamente en desarrollo de liderazgo en estos sectores y ver qué capacidad hay y empezar con cuáles son las brechas, dónde están sin alguien que esté dueño de todo este proceso. Pero nadie lo va a usar, lo va a hacer porque nadie tiene tiempo. Estoy reaccionando a esto porque al leerlo entiendo. Este es un propósito, uno de los objetivos de este fellowship. La idea de capacidad, de conexión. Mucho del trabajo de Sibo está en esta área, en este rol. Así que estoy reaccionando eh, diciendo, sí, definitivamente, ¿quién va a pagar? Creo que en el último año, no importa el espacio en que fui, lo mismo se nombró. Esto debe pasar. Y luego fui a otro lugar y decían, esto debe pasar. En cada espacio que fui, esto salió, resaltó. Y también en la pieza de quién es dueño de este proceso, quién va a liderar, quién tiene acceso, de dónde pertenece, a dónde no pertenece, todo eso. Y pienso, hay que hacer las cosas que podemos hacer. Y si podemos dividirlo en otras piezas, podemos hacerlo. Pero por ahora, podemos hacer las cosas que han sido nombradas que debemos hacer. Sí, hablando de, Felicia mencionó, también nuestros donantes de estos sectores no priorizan el desarrollo de capacidad y desarrollo de la fundación, herramientas que necesitamos para hacer ese trabajo mejor. Sí, en el complejo de las organizaciones sin fines de lucro hay mucho. Hay alguien quiere compartir un poco sobre esto en la caja de chat o habilitando su micrófono. Bueno, si algo se les ocurre, lo pueden poner en la caja de chat. Me olvidé de algo, si quiere regresar. Una de las cosas específicas que las personas nombraron sobre en cuanto a las habilidades específicas del sector fue vivienda, comunidad y trabajo, labor. En cuanto a seguridad, la pregunta sobre cómo podemos hacer para nuestra propia capacitación o para otros, ¿cómo podemos hacerlo sin decir esto es lo más seguro? Eh, Espacios de coaprendizaje. Mucho de nuestro trabajo se enfoca en esto. Enfocarse en la historia sin reinventar la rueda. Quería nombrar eso específicamente, me había olvidado. Y esto creo que ya lo enfaticé, la, cómo podemos conectar nuestras formaciones actuales. Maravilloso. Entonces hemos hecho esto de 50 estas, y esto es para
conocer y aprender y lo han estado trabajando a través del país. Va a ser para una red de 50, 75 capacitadores listas para desplegarse región y nacionalmente. Se conviene, han habido una reunión en Phoenix o alguien tiene que tener gente en crear, aumentar la capacidad este, porque pasa algo. Entonces, 50-75 con respecto a la encuesta es que uno a dos o hasta tres entrenadores pueden ponerse en la lista, pueden identificarse, pueden saber cuánta gente hay en su organización y escalar así. Y con esto, una organización puede tener 10 entrenadores. Queremos tener el nombre, sus teléfonos, las personas que son responsables de traer a la gente y sus puntos de contacto. Entonces, son de 50 a 75. Sabemos que eso puede representar una escala de entrenadores. Segundo, el marco para la base de datos que rastrea cómo protege la seguridad del movimiento y a quién conecta y también quién accesa, y eso lo estamos evaluando a través de este verano, evaluando más esto, próxima diapositiva, y dónde estamos ahora. Vamos a continuar en más entrevistas, pensar en nuestra infraestructura de datos, vamos a conectar a las personas con su información para ser parte de las campañas activas en el verano y también necesitamos recursos, relaciones y retroalimentación del campo. Podemos tener entre 30 y 45 minutos cada encuesta. Es muy útil, hay una plática y una discusión bastante profunda y estamos esperando que pueda ser una herramienta para poder apoyar diferentes herramientas y campañas. Voy a pausar ahora y quiero preguntar a la gente qué respuesta. Hay dos preguntas, pueden responder a una o a las dos. ¿Cómo puede una base de datos del movimiento apoyar las relaciones y el trabajo que estás haciendo? O también la segunda pregunta es, ¿qué campañas quisieras conectar con una base de datos de capacitadores como esta? Voy a dejar estas preguntas en el chat y por favor compartan su información. Muchas gracias. Mía, Susana, Steven, Felicia, ¿qué piensan? Hay campañas en trabajo de prisiones y trabajadores temporales, sí. Gracias, Mary Grace, por la traducción. Soy Felicia. Solo estoy pensando que cuando tenga esta información en los dedos de las manos va a ser de mucha ayuda, crear algo muy rápido y tener a los equipos listos. Encuentro que muchos EDs con los que yo trabajo tienen más palabra de boca, ¿no? Y lo encuentran bastante rápido. Así que nos encantaría que la gente en las líneas puedan entrenar a la gente y que estén listas para ir a los lugares donde tienen que ir lo antes posible. Es necesario. Y otra cosa que quería decir, sí, me gustaría que fuera a través de diferentes campañas de justicia social y que debe ser protegido porque hemos estado viendo ya infiltración en los grupos y no queremos a la gente que no queremos que esté ahí. Y puedo compartir con ustedes que estoy creando otro base de datos. Y la pregunta más importante que tenemos ahí es ¿cómo lo referimos sabiendo que es que sabemos que es una buena
es una referencia buena, ¿no? Hay entrenadores que nosotros confiamos. ¿Y cuáles son los criterios que estamos promoviendo? Así, y son definitivamente, nos estamos atorando ahí porque saben, si uno piensa que es un entrenamiento muy bueno, pero la otra persona puede llegar a pensar que no. ¿Y cómo se reconcilian esas dos preguntas en una base de datos? Pero sí, es una idea muy interesante y me encanta tener esa herramienta. Sí, buena pregunta, buena reflexión. Muchas gracias a todos. Mary Grace, yo solo quería pensar, estaba pensando en una referencia de hoy. Estoy visitando los últimos días donde hay una escalación y mucho es informal. Sabemos que sabemos estas organizaciones y están ahorita presentes y les estamos preguntando qué es lo que necesitan, cómo podemos ayudarles, X, Y, Z. Pero algo que, por ejemplo, hoy estuve a las 8:30, había gente toda la noche, literalmente estaban ahí. Y así como me encantaría poder que sea lo más fácil posible para que la gente pueda obtener su base de datos y verlo y decir, hay alguien en el área que me pueda apoyar con esto o esto de entrenamiento rápido para los nuevos miembros o nuevas personas que son activamente arrestados, ¿no? En estas próximas horas. Algo que fuera de lo más fácil posible para accesar. Esos son mis pensamientos. Sí, yo tengo una reflexión acerca de de cómo podemos rápidamente accesar a algo y que Felicia, estás hablando sobre otra base de datos que estás hablando. Sí, y estaba pensando, estaba en otro espacio donde estamos creando otro mapeo de base de datos, particularmente es una red, es un poquito diferente, pero pensando del acceso, y hemos estado hablando. Como estamos moviéndonos muy rápido y cómo queremos accesar a esta información en ese momento, estamos claros con la gente que la información que está allá adentro no es súper nuevo, ¿verdad? O sea, si estás hablando, trabajando con trabajo de abolicionista, uno que pueda agarrar información de ello. Entonces, sí, estaba pensando cuál sería la siguiente fase. ¿Cuántos recursos y apoyo se necesita para poder pensar sobre estas preguntas? Y otros espacios, habíamos llegado en ese espacio, en ese punto, porque ha sido un proceso de un año de obtener estas reflexiones. Así que sí, tengo mucha emoción y sí, sí necesitamos apoyo. Sí queremos que esto sea algo. Y creo que sí, sí hay gente que lo está nombrando que se necesita esto. Sí, gracias. Perfecto. Me encanta por la reflexión de la gente. Ahora vamos a poner la última diapositiva. Terminaremos un poco temprano el día de hoy. Sí, como los organizadores, está aquí el QR para llevarles a la encuesta de la mesa de coopera- capacitadores. Gracias, Talia. Y creo que no, ya hablamos de ese tema. Y la relación, la conversación, las entrevistas, lo que es cuantitativo, cualitativo al mismo tiempo. Te congelaste, no te escuchamos. Ay, no. Se veía muy jugoso. Ay, no. Y, y también, muchas gracias a Mary Grace. Muchísimas gracias, Mary Grace. Ha sido un apoyo durante cada paso, desde el diseño, pensando sobre la complejidad,
eh, manteniendo el proceso cualitativo y cuantitativo y pensar en ello, tener la confianza de la relación, la utilidad para los movimientos. Así que Mary Grace, muchísimas gracias, muchas flores, mucho amor. Gracias por apoyar a todos las personas. Y también queremos reconocer a Daniela, que es organizadora de la academia y que nos ayudó a crear o a hacer la infraestructura y las encuestas. Así que muchísimas gracias. Gracias por el liderazgo y todo el equipo de Sigual. Muchísimas gracias por el apoyo, por escuchar, por estar en contacto con nosotros y voy a regresar a escuchar más sobre las reflexiones y por ahora se lo queremos pasar a ustedes por los últimos momentos. Próxima diapositiva y preguntarles a ustedes qué resuena, qué te da curiosidad o qué preguntas tienes. Y si voy a pausar por si acaso estoy perdiendo el internet. ¿Podrían pasarlos al chat, por favor? Yo solo quería decir, uno, que tengo mucha felicidad que pudiera estar aquí. Ha sido un apoyo muy grande de nuestro trabajo y es una reflexión tan buena de cómo tener estas becas, especialmente como este va a ser el último. Así que gracias otra vez por estar aquí y todo el trabajo que se ha hecho. Y el tener esta beca en un cohorte donde podemos compartir las fortalezas y el conocimiento y estar con los otros becarios en esta llamada es tan importante y el simplemente poder eh, empezar a crear un proyecto y el conocimiento de la red que ha estado creciendo durante esta década que han podido ofrecer es tan importante y es una presentación perfecta del cómo se puede apoyar los componentes que hay por todos lados y juntarlos todos en un lugar. Hay tanto que se puede obtener, que es más allá que los proyectos individuales en cuestión al aprendizaje de persona a persona y el apoyo de persona a persona ha sido tan importante. Muchísimas gracias. Quiero volver a decir muchísimas gracias. Todos los programas de Seawall este año han sido maravillosos y ha sido una energía creativa y la manera en que hemos pensado es, ¿por qué no lo podemos hacer? Ha sido muy bueno y Sewell está orientándonos para poder pensar, ¿por qué no podemos? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las barreras que tenemos para poder seguir adelante? Y es una cerrada perfecto, se cierra perfectamente esta serie y un pensamiento muy interesante de abrir el conocimiento y una buena dirección de cómo seguir adelante. Muchísimas gracias, no solo para apoyar los demás becarios, pero también el cohorte y también desde Madeleine, la manera en que se pone uno en comunidad en la red de Sewell. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacerles una pregunta? Porque donde está la situación es una buena pregunta ¿tienen alguna idea sobre dónde va a ir el trabajo, la próxima fase de este trabajo, o cuáles son los próximos pasos después de los 50 entrenadores? Sí, teníamos unas reflexiones de cuando está ya vivo en la base de datos y quería y ver, invitarte a presentar esto de las conexiones que has estado pensando.
Y yo escuché mucho de las personas que se escuchan muy motivados, pero sumamente cansadas. ¿Y qué modelo, me quedé pensando, qué modelo vamos a poder utilizar para sacarnos de aquí? Y no se ha contestado, porque mucha gente puede relacionarse que el mismo sentimiento puede ser lo mismo multiplicado por 10. ¿Eso es realmente? ¿O hay entrenar a los entrenadores que que se puede aumentar? ¿O cómo estaba yo, como todos estábamos hablando en la comunidad de entrenadores, es algo que se empezó a salir adelante o lo empezamos a ver y estamos en un momento que no estamos muy familiarizados. No quiero decir, no quiero decir unprecedented, pero estamos en una fase donde las decisiones son muy preciadas y donde no podemos tener suficiente eh, detallitos si queremos proteger a nuestras personas y que la gente va a estar segura y que puedan ser felices y que puedan seguir adelante porque nos están atacando continuamente, ¿no? Entonces, Mi idea de la siguiente fase, luego que ganemos la funcionalidad, seguridad, en Labor Day, el día de trabajo, queremos hacer este tipo de movilización y esa es la base de datos que nos va a ayudar a llegar ahí y nos va a ayudar a desarrollar las relaciones y crear espacio para invitar a las personas para ver cómo podemos continuar, hacer los cambios o ver y conectarnos y crecer juntos. Ya, ¿qué piensas de la pregunta de Mary Grace? Estoy reflexionando en esto y un poco de ruido afuera donde estoy, cortadora de gras y mucho ruido. Algo que salió de la conversación, especialmente los espacios en zonas rurales, se siente que debe haber un rol, un papel separado para alguien que sea este conector y que sea también y también un rol que sea un punto de contacto en varias regiones, áreas. No solamente ser virtual, y que envíe una información y que digan si las personas están interesadas, sino otro nivel, a nivel de tomar un rol, un papel. En cuanto a las organizaciones de base que tienen esa pieza, ese aspecto intergeneracional, son locales. Estoy en otra estructura de base de datos y no están en un centro, no están en solo un centro, sino que son varias bases en diferentes espacios, áreas y se conectan en diferentes tiempos del año. Ah, veo que están contentos. Hay algo en el chat. Sí, estoy muy entusiasmada con los nodes, los nodos, la creación de nuevos nodes, nodos. Algo que sea descentralizado, pero no centralizado, porque es algo de enriquecer los diferentes espacios, constantemente en movimiento, constantemente actuando. Soy un fan de esta teoría asomática y ahora que estamos hablando de género, lo que estás comentando me hace pensar en IDWF y la conversación intergeneracional que tuvieron. Algo que es interesante localmente es que alguien tiene una idea de quién eres como una persona joven, porque sabes lo que quieres en la vida, pero vas a un sitio
aprendes algo, luego regresas y es cómo puedes trabajar en esa pieza, aspecto que las personas están influyendo, si puedes trabajar en esa pieza. Adriana Paz está hablando de eso, de esa textura que aún no hemos realmente profundizado. Y necesitamos a alguien que pueda sostener esto. Quizá tengamos la capacitación para tener eso, pero requiere un nivel de espacio, espaciamiento para hacerlo. Y como escuchamos, todos están cansados y necesitamos a alguien más. Yo fui nueva haciendo ese proyecto y es muy entusiasmante ver a todas esas personas. Yo soy una persona de Massachusetts, pero a nivel micro, me muestra cómo puedo estar localmente para hacer esas conexiones. Quiero participar en esta conversación. Cuando mencionaste qué tan cansadas están las personas, pero también que tienen este sentimiento de urgencia y compromiso, una de mis reflexiones es cómo se sintió cuando estaba haciendo trabajo de campaña de línea de frente comparado con donde estoy ahora, que tengo más espacio. Comparando esas situaciones en un escenario, estoy manejando, gestionando las campañas al frente, y estoy tan profunda que no puedo tener estas conversaciones más generales, más amplias, para tener estas conversaciones de más generales, de una vista más general. ¿Cuál es el trabajo que otras personas están haciendo en otros sitios? ¿Qué es lo que no estoy considerando? Recuerdo un momento que estamos haciendo tantas acciones y pensamos, ¿son estas acciones efectivas? Ya no tengo creatividad de poner más acciones que nos pongan enfrente de los medios sociales, de mantener a los trabajadores participando, mantener a nuestros líderes entusiasmados, a los sindicatos, todo esto, y el trabajo empieza a secarse. Creo que esa realidad de estar haciendo tanto trabajo, y donde yo no estoy ahí en ese espacio, y luego en otra, estoy en otra realidad. Y cuando hablan de este tejido conectivo y Charles mencionó los espacios que se necesitan, pensé que las personas que están haciendo ese trabajo del frente de línea son las que tienen que estar ese trabajo. Pero necesito 50 cuerpos mañana, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿No? Estas personas cuando están haciendo ese trabajo no tienen tiempo de tener estas conversaciones más generales. Me pregunto, ¿cómo han visto estas posiciones tan opuestas en nuestro movimiento? Como las personas están tan secas y luego van a hacer estos fellowships. Bueno, esa es mi reflexión de mi propia realidad. Gracias por empezar esta conversación tan interesante. Me encanta. Y gracias. Hay tanta oportunidad. Bueno, si no hay más preguntas, a comentarios, si se quieren quedar, me pueden, o si las tienen y quieren contactarme individualmente, me pueden, podemos hablar después, pero sí, vemos.
Mira. Las diapositivas y la grabación se van a distribuir, se van a compartir. Gracias. Bueno, Mary Grace, te paso el micrófono para cerrar el webinario. Sí, gracias. Habilites el micrófono, aplausos. Un trabajo fantástico, Ángeles y Shar. Gracias por haciendo este trabajo de infraestructura para desarrollar nuestro movimiento. Felicitaciones por construir algo que podemos ahora eh, compartir. Ese es un trabajo importante que han hecho. Y gracias por el apoyo a este proyecto. Gracias a Tilde por interpretar el webinario hoy. Muchas gracias. Gracias al equipo de Siwo, Talia, Pat, Mary Kay, Sherry, por hacer este webinario. Esa serie de webinarios es un triunfo. Vamos a poner en el chat el enlace a los informes o a los reportes eh, que ya están listos, todos los webinarios anteriores también en YouTube. Ah, y por ahora ya vayan afuera, únanse a las bases de datos de capacitaciones, faciliten capacitaciones. Muchas gracias, felicitaciones.